los temas y vamos a hablar con Enrique Sigwach y tenemos aquí a Martín Tetaz para entender en el fondo si el problema económico de la Argentina puede revertirse en este año nuevo con los datos de la soja y algún efecto rebote o efectivamente la cosa indica que vamos de mal en peor. Gracias Sigwach por el contacto, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ¿qué se espera? ¿Cómo ve la economía? Lo que pasa es que es difícil hacer un pronóstico sin saber cómo sigue el tema de la pandemia, porque todo el problema del rebote o el crecimiento del 2021 estaba basado en que, como en el 2020 hubo muchas restricciones, muchos confinamientos, el solo hecho de abrir la actividad y que varios sectores empiecen a trabajar, gastronomía, por ejemplo, como ustedes mostraban antes, implica una mejora de la economía, porque estás comparando contra un año en donde esos sectores estuvieron cerrados. Claro. Ahora, si los sectores van a seguir cerrados porque el confinamiento sigue, o porque viene la tercera ola, la segunda, o porque no hay vacunación, etcétera, muchos de los pronósticos que se hicieron respecto del crecimiento de la economía argentina están siendo revisados para abajo, porque otra vez ese rebote va a ser menor, porque algunos sectores van a seguir con problemas. Y encima el gobierno está limitando las ayudas del ATP o el IFE, etcétera, el problema es todavía peor. Y si además sigue manejando con cierto descuido el gasto público, que no es el COVID, sino el otro gasto, obviamente tampoco son buenas perspectivas. Así que yo te diría, desde el punto de vista del crecimiento, se esperaba un rebote derivado de que pasaste de actividades que no funcionaban a actividades que funcionan. Si esas actividades ahora no van a funcionar o van a funcionar menos, bueno, ese rebote va a ser menor. Fundamental. Martín Tetaz tiene una pregunta, por supuesto. Enrique, buenas noches, Enrique. Y te sumo un dato y te quería hacer una pregunta al respecto. Hoy apareció una nueva normativa del Banco Central limitando las importaciones, limitando el acceso a divisas de los importadores, en particular de un conjunto de productos, 325 productos, productos por 325 millones de dólares mensuales de importaciones. Y da la sensación que entonces aparece un problema más. Además de la poca actividad económica, estamos viendo exportaciones que se derrumban e importaciones que crecen, que es medio raro, medio contradictorio. Da la sensación que no es sostenible el tipo de cambio tampoco. Hay un problema cambiario ahí y eso puede tener algún impacto en la inflación. Bueno, ahí hay un problema con la brecha, porque es la brecha la que genera que los exportadores o los productores demoren sus exportaciones, porque le estás cobrando, además de la retención a que les cobras, la diferencia entre el tipo de cambio libre y el tipo de cambio oficial, claro. Y los importadores que obviamente se apresuraron en pagar sus importaciones o no financiaron sus importaciones, que es a lo que ahora los obliga a este grupito el Banco Central. Entonces vos tenés un problema de la brecha. La brecha es la consecuencia de un mal manejo monetario, pero además de un manejo de, yo te diría, una falta de certidumbre respecto de las políticas, de la política macroeconómica de este año. Entonces, mientras la brecha sea de este nivel, los problemas cambiarios van a existir y el Banco Central va a seguir usando, yo lo llamo la policía, entre comillas, la regulación para tratar de limitar importaciones. Bueno, pero con la economía parada, Enrique, con la economía parada y con más restricciones, la brecha va a ser más grande porque van a tener inexorablemente con menos actividad. Vos sabés que es como una doble Nelson, ¿no? Primero, menos ingresos para el Estado, segundo, más gastos para el Estado vinculados al COVID y por lo tanto eso implica más emisión y entonces ya no resiste. Da la sensación que rebalsó ese vaso, ¿no? Bueno, sí, porque además, por un lado, las restricciones a las importaciones implican, vos lo sugerías antes, más inflación y menos actividad, porque la actividad para crecer necesita importaciones. Cuando vos ponés estas restricciones no es que se frenan, sino que los precios se empiezan a fijar con el dólar libre, claro. Porque el importador de esos productos, si quiere seguir en actividad y va a querer seguir en actividad, lo va a tener que importar con sus propios dólares a otro precio y los va a vender más caros. Y a eso se le suma el hecho de que obviamente el desequilibrio monetario y la incertidumbre que hay, y además han destruido a la tasa de interés como mecanismo de ahorro para mantener pesos, hace que la gente ahorre solamente en dólares. Entonces, obviamente, todo converge en el mismo problema, ¿no? Y Enrique, ¿y el problema del campo? Digo, porque es la gran usina de la Argentina histórica, y si se cierran las exportaciones, si el conflicto se agrava, hay paro
a partir del lunes. Le recordamos a la gente que tal vez no sigue los detalles de un problema de fondo para la Argentina que el gobierno no sé si se generó, no sé cuál es la idea, si es un problema ideológico, si efectivamente es un problema de precios. Bueno, a ver, primero hay un problema estructural. El gobierno nunca entendió, y una parte de la sociedad argentina tampoco, que el sector más competitivo de la Argentina es el campo, y que el campo es ahora una industria de última tecnología, digamos. No es alguien tirando yuyito para que crezca, sino claro, que es agricultura de precisión, tecnología, sí, valor agregado. Híbridas, claro, mucho valor agregado. Eso es un tema estructural. Después tenés dos temas coyunturales. Primero, el productor produce un producto que le genera dólares. Entonces el productor solo va a transformarlo en pesos si esa transformación le resulta atractiva. O sea, ¿por qué alguien, como a cualquiera de nosotros, prefiere ahorrar en dólares y lo obligan a un productor a ahorrar en pesos? Ese productor tiene hoy un producto... O le imponen un dólar que no es el dólar real, digamos. Pero ese productor tiene hoy un producto que se llama soja, que se ajusta por el tipo de cambio oficial, técnicamente sería un activo atado al dólar, y que lo va regulando en función de sus necesidades, no en función de las necesidades del gobierno. Ahora, por supuesto, hay una buena señal, que fue la suba de los precios. Ahora se suben los precios internacionales, por un lado, están asociados a la sequía de Sudamérica, o sea, hay menos cantidades para los mismos precios, o para más precios, y por otro lado, otra vez, el productor va a ir administrando esa venta en función de sus necesidades de pesos y tratando de maximizar su cantidad de dólares. Cuando el productor vende, transforma esos dólares, que son los dólares libres, en dólares de 80 pesos, menos la retención, en dólares de 60. Claro. ¿Por qué alguien va a estar, por qué alguien va a verse, digamos, va a tener ganas, entre comillas, de vender dólares a 60 pesos? ¿Sí? Martín tiene otra pregunta, pero permítame hacerle esto. ¿Y Guzmán y el plan económico, Sewech? No, mira, a ver, yo creo que el plan económico terminó en diciembre con el discurso de la vicepresidenta. O sea, la vicepresidenta armó su nuevo plan económico para el 2021, pensando en las elecciones y queriendo revivir, en un estado peor, pero queriendo revivir su modelo económico del 2012-2015. Ella misma lo dijo, o sea, no estoy haciendo ninguna deducción, en un contexto primero totalmente diferente, porque no hay reservas para gastar como se gastaron en ese periodo, no hay, no hay ahorros en el sector público, no hay crédito, en fin, estamos en condiciones, bueno, obviamente estamos en condiciones muy diferentes desde el punto de vista económico, sumada a la pandemia, ¿no es cierto?, de aquel periodo, y además la vicepresidenta insiste en un proceso de precios relativos, que está totalmente fuera del equilibrio. O sea, a ver, no se pueden subir todos los precios relativos juntos. O sea, claro, no pueden subir los salarios, las jubilaciones, las tarifas, el dólar, todo al mismo tiempo, porque algunos tienen que ganar y otros tienen que perder. Claro. Entonces, ese programa económico que Guzmán nos vendió entre octubre y diciembre, que era el programa de, bueno, subimos las tarifas, ajustamos el sector público, acordamos con el fondo, etcétera, ese programa terminó con el discurso de Cristina, ¿no? Sewech, es muy importante escucharlo, pero si usted me permite, quiero incorporar a un comerciante de Mar del Plata para que nos describa la realidad frente a una posible restricción que parece implementarse en las próximas horas. No se vaya, Enrique, si es tan amable. Vamos a Mar del Plata y escuchamos a través de Jerónimo Mura, está allí, a otro comerciante, porque hubo un cacerolazo y porque hay preocupación por el próximo DNU, si es que surge con el toque de queda o en todo caso el cierre de comercios para las próximas horas. Te escuchamos, Jerónimo. Sí, porque aguardan con intranquilidad a los comerciantes la publicación de este decreto en el boletín oficial. Miren detrás mío, esta imagen quizá podría ser la última, ¿no? De cómo lo estamos viendo aquí en la calle Olavarría, la gente disfrutando de lo que es una noche que, a diferencia de lo que fue el día, ideal, pero que miran, por supuesto, con preocupación lo que puede ser a partir de mañana un cierre a partir de las 23 horas. Aquí estamos con Javier Díaz, que es el encargado de esta cervecería y que nos va a poder contar, chicos, un poco la situación que están atravesando, cómo lo viven ellos. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y acá estamos viviéndolo con la preocupación de marplatenses, de empresarios, de trabajadores, que no queremos que nos cierren. O sea, la restricción horaria, el rubro gastronómico, es muy importante. O sea,
perdemos un turno de trabajo después de un invierno que fue muy duro, que estuvimos cerrados varios meses y tenemos inversiones hechas, que uno espera el verano, todo el verano para poder recuperar esa diferencia. Y no solo nosotros, sino todo el gremio gastronómico de Mar del Plata. Claro. ¿Hasta qué hora es que atienden ustedes habitualmente? De momento estamos atendiendo hasta las 3 de la mañana. Ya limitamos 1 hora a lo que era el horario habitual. Y bueno, ahora si nos llevan hasta las 11 de la noche como se pretende, son 4 horas menos que nos limitan. Y bueno, se complica mucho por el rubro. Los escuchamos, chicos. Sí, Martín, dale. Sergio, ayer veíamos imágenes desde la calle Güemes, en el pleno corazón de Mar del Plata, con restaurantes y bares trabajando a mucha menos capacidad de lo que estamos viendo hoy acá. Hoy acá estamos viendo a pleno, están trabajando. ¿Hay un efecto de que la gente está saliendo ahora porque cree que hay una expectativa de que es hoy o nunca? ¿O ustedes vinieron trabajando parejo a este ritmo que vemos ahora todos estos últimos días? No, hoy es un día que estamos trabajando con mayor cantidad de gente, pero también porque la gente está asustada de que la gente quiere salir y tenemos turismo que tiene que salir a comer y tiene que encontrar dónde comer. Claro. Si lo cierran a las 11 de la noche, o sea, toda la gente, y hoy porque es un día que no estuvo tan lindo el clima, entonces la gente en un día que hay sol, que sale a comer a las 9 de la noche, llega de la playa, vuelve a las 9:30 de la noche a su casa, se cambia y recién ahí sale. Claro. Entonces, el cierre temprano no es positivo para nosotros en lo más mínimo. O sea que están muy preocupados si finalmente se aplica esta restricción para las 23 horas de mañana o para las 0 horas de pasado, ¿no? Exactamente, sí, y más lo que decimos desde el rubro. Tenemos todas las condiciones para evitar que haya aglomeraciones en casas. Claro. Acá en el bar nos manejamos, la gente entra, se toma temperatura, se le pone alcohol en las manos, tenemos mamparas entre las mesas, así que nos parece que es más seguro. Sí, hicieron una inversión, además me imagino, una inversión para adecuarse al distanciamiento y a las medidas solicitadas por el gobierno. Exactamente. Claro. Entonces, por eso la limitación horaria es malo para nosotros. O sea, no hay muchas palabras para decir. Bueno, esperemos que el gobierno revea esto y que en todo caso quede también al arbitrio de cada intendente o gobernador, si es que sale el próximo DNU. Muchas gracias, Jerónimo, por el contacto. Seguro volvemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego. Y estamos con Enrique Sigwach hablando, nos iluminaba junto con Martín Tetaz el panorama económico y lo quisimos invitar a la calle directamente a que viese cuál es la situación de los comerciantes. Parece que la restricción no es una buena medida, ni siquiera a nivel sanitario, pero quiero ir a lo económico estrictamente. Bueno, ahí tengo dos reflexiones, ¿no? Bueno, la primera, obviamente, desde el punto de vista de actividad, como hablábamos antes, las restricciones son un problema. En el sector gastronómico en particular, más todavía, porque es un sector intensivo en trabajo, o sea, de gente generalmente con bastante composición de trabajo informales y donde está hoy el problema más serio del desempleo de Argentina. Pero después hay un problema, me parece que más de fondo, que es la falta de información, porque hoy, yo no sé, ustedes saben, ¿cuántos contagiados hubo hoy? 13.800, creo. Perfecto. ¿Cuántos de ellos son jóvenes y cuántos son viejos? ¿Cuántos de ellos se contagiaron en fiestas y cuántos se contagiaron en transporte público? Claro. O sea, no tenemos la información básica que pueda respaldar que tiene sentido confinar o exponer restricciones entre las 0 horas y las 6 y no entre las 9 y las... Porque a veces los economistas nos toman por que estamos en contra de la salud. No es así. Estamos en contra de la arbitrariedad. Claro. O sea, si ¿Y ustedes analizan datos, Enrique? Además, siempre lo hablamos con Martín acá y con Federico. Claro, hoy hay tecnología para saber estas cosas. Tenés Google Mobility, tenés las antenas de los celulares, tenés poder registrarlo con aplicaciones, podés saber, por lo menos que nos digan, miren, de los 14.000 personas que se contagiaron hoy, por lo menos el 90% eran jóvenes y salieron de noche. Entonces uno va a entender, bueno, parece más razonable entonces, en fin, hacer ese tipo de restricciones. Ahora, no, y además, por lo menos estamos...
arbitrario. Claro, por lo menos estamos subinformados, porque, a ver, para entender, creo que hay 50.000 test que se hacen por día en la Argentina. Estamos muy por debajo y creo que se aplicaron 60.000 vacunas hasta ahora para pasar en limpio la información. Y Federico tiene un aporte sobre el tema, porque él sigue el día a día también. Y lo que falta es información. La ciudadanía exige que tengamos más elementos, incluso ahora parece que viajan a China por una nueva vacuna. Federico tiene justamente un aporte sobre esto. Sí, es muy interesante lo que plantea Hugo, pues yo tengo ese número y está bueno, digamos, que un economista pueda tener una conclusión a partir de los números concretos. A ver, la vacunación viene muy lenta en todo el país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires. Se planteaban vacunar a 6.500 personas por día y hasta el día de hoy solo se han vacunado 12.000 personas. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? A diferencia de Córdoba, que ya creo que se aplicó la totalidad de las vacunas que tenía asignadas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una guerra miserable, digámoslo con todos los... Es una guerra miserable entre la gobernación y los intendentes. Esto que pasó en Olavarría, que la Cámpora quiso distribuir las vacunas, entonces no se la dio al vacunatorio, se terminaron arruinando 400 dosis. Bueno, esto amenaza con pasar en toda la provincia, porque la gobernación quiere atribuirse el mérito de la campaña. Entonces no le están dando a los intendentes. Es una guerra entre intendentes y la gobernación, que es fatal, que termina como terminó en Olavarría. Ahora bien, también es cierto que no están llegando las vacunas, aunque las aplicaran. Todavía no se sabe cuándo va a llegar la segunda, no la segunda dosis, la segunda partida de la primera dosis. Claro, porque hay un fraquito verde y uno rojo. Claro, bueno, dicen, el rojo ni siquiera se está produciendo ahora. Claro. Entonces, pero además no tenemos Pfizer, no tenemos Moderna, no tenemos las vacunas aprobadas en el mundo, porque estas vacunas, insisto, no están aprobadas. La rusa, particularmente, no está aprobada ni por la Comunidad Europea ni por Estados Unidos. Y se espera ahora una llegada de vacunas de China, que serían la de Sinopharm, particularmente, 1 millón de dosis. Ahora bien, esta vacuna tampoco está aprobada en ningún lugar. Es más, no se sabe en China cuánto se aplicó, desde cuándo se aplica. Aparentemente la han aplicado de forma masiva. Es cierto que se frenó en China el avance del virus, pero, a ver, es lo que decía Sea-Watch, no hay información, ¿no? Y la poca información que se ve, bueno, vislumbra un panorama por lo menos tétrico de cara al invierno, que insisto, todavía no llegó. Estamos en contratemporada, digamos. Totalmente. Esta se supone que es el momento en que el virus es menos nocivo. Bueno, ¿qué nos espera entonces para el resto del año? Claro, no sabemos, Enrique, además, si estamos en el rebrote, si estamos en la segunda ola, en qué etapa estamos. Su mirada sobre pero esto. además, si me permitís agregar algo a lo que decía recién Andajasi, el marco institucional de Argentina, el hecho que Argentina ha perdido credibilidad en la relación con el sector privado, le ha condenado al Estado argentino y por lo tanto a nosotros a solo negociar con Rusia y China. O sea, somos los únicos países de Latinoamérica que y Venezuela obviamente, que solo negociamos con Rusia y China para obtener una vacuna. O sea, los otros países ya han cerrado con Pfizer, han cerrado con Moderna, están negociando, otras alternativas. Y no digo que sean buenas o malas las vacunas, como no lo sabemos, pero lo cierto es que estamos obligados, no solamente en el caso de las vacunas, en el caso de la inversión extranjera, estamos solamente confinados a que los chinos financien unas represas, a que los rusos financien un ferrocarril, y no estamos en relación con el sector privado del mundo. Clarísimo, clarísimo. Enrique, le agradezco mucho el contacto, No, gracias a ustedes, que sigan muy bien, feliz año. Igualmente. Y ahora vamos a hablar con Fernando Burlando, cambiamos un poquito el tema, pero no del todo, porque la justicia también analiza varios casos. Fernando Burlando es abogado de